Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp solo para cobrar la cuota, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, con el economista Fernando Mosquera, catedrático experto en temas de seguridad social. Conocimos el pronunciamiento, entre otros insumos muy importantes, sobre el tema de la dolarización. El foro del tema de dolarización se ha pronunciado por la protección, en contraste con esta corriente que anoche en el debate presidencial se evadió. Y para registro histórico hay que decirlo, en los últimos días hubo una reunión del Grupo de Puebla en México, en donde están los exponentes del socialismo del siglo XXI. Y aquí está claramente lo que el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, a quien le quitaron la visa en su gobierno del 94 al 98, la visa de Estados Unidos, por los dineros calientes que financiaron su campaña en Colombia, dineros del narcotráfico. Él dijo lo siguiente respecto de la desdolarización, por favor. La desdolarización. Solamente en el momento en que logremos avanzar en una desdolarización del mundo, vamos a ser capaces de hablar de que se ha creado un nuevo espacio para un entendimiento global. ¿Y por qué es importante la desdolarización que, entre otras cosas, plantea el presidente Lula? La desdolarización es importante porque no nos habíamos dado cuenta que la dolarización fue el arma hegemónica secreta que de alguna manera se había venido empleando para que la globalización tuviera dueño. Bueno, absolutamente claro. El integrante del Grupo de Puebla, el expresidente colombiano Ernesto Samper. El Foro de Economía hizo un manifiesto que titula Manifiesto Dolarización Política de Estado. Primero, economista Fernando Mosquera, explíquenos qué implica, para quienes tengan dudas, qué implica la desdolarización como aboga este grupo político internacional. Buen día. Buenos días, Miguel, espero que me estén escuchando adecuadamente. Un saludo a su importante audiencia. Un colectivo de economistas de más de 50 que conformamos el Foro de Economía comisionó a un grupo de profesionales con cierta experticia en temas monetarios y financieros. Tuve el honor de participar en la confección de este documento, que coincide con esta reunión internacional de las izquierdas sudamericanas, conocido como el Grupo de Puebla, que es otra versión, una versión más ampliada del Foro de Sao Paulo. Y en este documento nosotros manifestamos la necesidad en el Ecuador de que la dolarización se mantenga como política de Estado, porque efectivamente esta decisión propia y soberana del Ecuador permitió que no tengamos efectos tan graves como la hiperinflación que tiene Venezuela, la hiperinflación que tiene Argentina, y que realmente hace que las sociedades se conviertan en pobres, con el adjetivo de que hay que mantener al pueblo pobre para que siga votando por estas tendencias de izquierda,
y que no es posible con este tipo de administración que haya progreso, que haya posibilidades de mejores estándares de vida, porque según varios de estos integrantes de estos conglomerados, si es que la gente enriquece, se tiene mejores posibilidades económicas, se derechizan y obviamente ya no les respalda. Entonces, este es el hecho de haber emitido este documento. Para poder analizar y comprender su importante comentario, estimado Miguel, y especialmente su pregunta tan pertinente, recordemos muy brevemente qué sucedía en el Ecuador cuando nosotros teníamos sucres. El balance del Banco Central tenía en el lado del activo, de la posesión, los activos monetarios internacionales brutos, que eran especialmente oro monetario, oro no monetario y divisas internacionales. Y por el lado del pasivo, por el lado de las obligaciones, tenía los pasivos internacionales brutos, las deudas, los créditos de varias instituciones. La diferencia era la Reserva Monetaria Internacional. Este era el soporte para poder emitir sucres, ya sea en moneda o en papel moneda, para poder ponerlo en circulación en el mundo, en el Ecuador, en el mundo comercial de nuestro país. Los gobiernos abusaron de la posibilidad de financiar su gasto público con esa misma reserva monetaria, emitiendo más dinero circulante. Por lo tanto, era que el poder adquisitivo de esos billetes iba deteriorándose, trasladando a la gente de salarios fijos este impuesto camuflado que es la inflación, dejando realmente en la pauperización a muchos sectores de la economía. El momento que por el incremento de esta inflación ya las especies monetarias ecuatorianas en el Banco Central prácticamente se habían acabado, toma el Ecuador una decisión soberana de dolarizar la economía. Esta dolarización se pudo hacer primero en 12,000, en 15,000, en 20,000, y tomó el señor Maguad la decisión de hacerlo a 25,000, y que hizo que lo que había una moneda incrementado de 1,000 a 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, quede eliminada y sean las monedas las que emitida por la Reserva del Fondo Federal de los Estados Unidos, la que circula en el país. Y al mismo tiempo se crearon 4 equilibrios fundamentales en el Instituto Emisor. Esos equilibrios, el primero era más o menos de $100 millones, 80 a 100 millones de dólares, que respaldaban las monedas metálicas, que son las únicas que el Ecuador emite para poder tener el fraccionario para las transacciones. La segunda parte, el segundo equilibrio básico, era el encaje bancario, es decir, lo que usted explicaba, el porcentaje obligatorio de acuerdo al tipo de depósitos que son obligatoriamente trasladados al Banco Central como un fondo que tiene, entre varios usos, utilizarle como instrumento de la liquidez, como protección para los depósitos de la gente, y esto es dinero de los depositantes en el sistema financiero, tanto en el privado, que son la banca especialmente, pública y privada, y también en el sistema cooperativo. El tercer equilibrio es los depósitos de instituciones del Estado que tienen la obligatoriedad de tener sus cuentas en el Banco Central. Háblese usted de gobiernos seccionales, consejos provinciales, municipios, el seguro social, etcétera, etcétera. Y finalmente los otros depósitos en donde no hay la obligación de tener el 100% de reserva. Eso fue eliminado en el gobierno del señor Correa cuando se emitió el Código Orgánico Monetario y Financiero, y llegó a que el Banco Central se constituya
un financiador del gasto público de ese gobierno, y se obtuvo del Banco Central más de 8,000 millones de dólares que todavía hoy los estamos pagando, trayendo mucho sacrificio y esfuerzo. Entonces, lo que trató de hacer esa reforma al Código Monetario y Financiero, y especialmente la emisión de la ley de protección de la dolarización, hizo que ya no se vuelva y no sea posible volverle a prestar al gobierno de turno con los recursos que pertenecen a depositantes y al sistema financiero. Es por eso que este grupo de economistas nos hemos pronunciado en la necesidad de que sea considerado por los dos candidatos a la presidencia como una política de Estado. Pero, graciosamente, como usted manifestó, Miguel, la señora González dice que va a tomar 2.500 millones de dólares en un gobierno de más o menos 16 meses. El asunto es que hay que modificar el Código Monetario y Financiero, hay que modificar la Ley de Defensa de la Dolarización, y mi pregunta, nos preguntamos, ¿tendrá el apoyo de la Asamblea para hacer esos cambios y volver a hacer que el Banco Central sea un financiador del gasto público, trayéndole mucha dificultad? Pero también hay otro elemento colateral, el hecho de emitir dólares virtuales. Esto va desde el artículo 92, 93, 94, especialmente el 101, que el Banco Central tiene el monopolio de poder, según el Código Monetario del señor Correa, emitir esta moneda virtual. Nadie creyó en esta oferta porque eso es simplemente la misma maquinita de emitir sucres de manera inorgánica. Aquí serían de manera electrónica, trayendo dólares buenos y dólares malos, dólares físicos y digitales, a traer una descompensación total en el sistema financiero. Entonces, es una irresponsabilidad de que se puedan tomar dólares del Banco Central para financiar el gasto público. Economista Mosquera, al final de cuentas, el tomarse recursos de la Reserva Monetaria, estén aquí en Quito, en el Banco Central, o estén en Suiza, ¿es lo mismo? Porque daría la impresión de que se disfraza y se dice, vamos a traer de Suiza. Esos dólares que están en Suiza son los mismos dólares que pudieran ser de los depositantes o del IES o de los gobiernos autónomos descentralizados. El dinero que está en la banca internacional, estimado señor periodista, son los mismos que constan en el balance en el activo del Banco Central. Es esa reserva de libre disponibilidad, que es como tomó el nombre el momento que se eliminó la posibilidad de emitir sucres. Y por lo tanto, ese dinero está respaldado con la seriedad de los bancos en el exterior de estos recursos que pertenecen al Estado ecuatoriano y a los depositantes del sistema financiero ecuatoriano. Bien, entonces, si se toman esos 2.500, ¿pudieran ser parte de esos recursos de los usuarios del sistema bancario y financiero y que pudiera afectar al reducir el monto de la Reserva Monetaria de libre disponibilidad? Nuestra Reserva Monetaria Internacional no es una cosa fuera de contexto y una cosa necesaria. La Reserva de Libre Disponibilidad o la Reserva Monetaria Internacional, cuando había moneda nacional, no es otra cosa que el capital de trabajo del Estado. Es el capital de trabajo del país Ecuador, porque con eso pagamos las importaciones, con eso abrimos cartas de crédito en el exterior y con eso funciona la economía en el comercio internacional. Por lo tanto, tomar ese dinero ya no es instituto emisor, pero sí es instituto que genera la liquidez y el utilizar una moneda extranjera para las transacciones, traería un grave problema. Y han dicho varios organismos internacionales, la vulnerabilidad del sistema financiero es escasa porque la reserva no es nada del otro mundo. Entonces, el asunto de tomar ese dinero para financiar el gasto público o el gasto social, como manifiestan, dándole un mejor nombre, sería poner en grave predicamento el capital de trabajo del Ecuador.
Es decir, esto podría hacer tambalear a la economía ecuatoriana, poner en riesgo los depósitos de quienes confían en el sistema bancario, que a su vez deposita o por encaje bancario, por reservas al Banco Central. Pondría en peligro la dolarización, estimado Miguel. No solamente la economía ecuatoriana, pero parece que los señores de Puebla lo que quieren es crear un nuevo orden monetario internacional, y atrás de esto obviamente está la moneda china, está la moneda rusa, y lo que se está manejando es geopolíticamente, manifestando, como lo dice el señor Samper, que no solamente él había la posibilidad de que había sido financiada su campaña con dinero de actividades no ilícitas, acaba de reconocer ante la fiscalía el señor familiar, hijo del presidente Petro, que él sí sabía de dónde venía este financiamiento para el presidente de Colombia. Entonces son este grupo que trata de, en una guerra internacional financiera, de dejar que el sistema financiero funcione como ahora. Ustedes saben, estimados oyentes y estimado periodista, que en el tema de los energéticos, especialmente el petróleo, no hay forma, pero claro que eso no está grabado en piedra ni es mandato de Dios. Todos los negocios petroleros se hacen en dólares, y lo que se pretende justamente es eliminar esa hegemonía de la moneda norteamericana. Economista Fernando Mosquera, en el Foro de Economía, en este análisis profundo que se lo hace, en el punto 1.8, cuando habla de la desdolarización, dice que generaría un serio riesgo, dándose la posibilidad de que el país enfrente un proceso inflacionario de incalculables consecuencias para el empleo, la estabilidad fiscal, las obligaciones del Estado con la seguridad social. ¿Qué implica un proceso inflacionario que no llegamos a los niveles de países como Perú, época de Alan García, o de Bolivia en el pasado? Este proceso inflacionario implicaría unas consecuencias del incremento sustancial de los precios de productos de primera necesidad, y el que hoy tenga uno una moneda que vale tanto frente al dólar y al día siguiente vale menos, y al subsiguiente día vale mucho menos, y así una carrera imparable. Al tomar dinero de la Reserva Monetaria Internacional, eso puede ser monetizado, utilizado en el gasto público. Por lo tanto, queda un hueco que tiene que ser pagado por el Estado, el gobierno de turno, al Banco Central. Entonces, para solucionar eso, algún candidato a la vicepresidencia manifiesta que sería necesario digitalizar los dólares que, según el artículo 101 del Código Monetario y Financiero, tiene privativa potestad el Banco Central para emitir esta moneda digital, según rezaba antes en el Código Monetario. Entonces habría dólares buenos, dólares físicos en el sistema financiero originados de billetes, y dólares digitales emitidos por el Banco Central. Por lo tanto, la cotización del dólar bueno frente al dólar digital cada vez se iría deteriorando, y las personas que reciben en dinero físico diría, le recibo el dólar sin problema, pero si me pagan dólares digitales, le recibo en el 85, en el 90, y cada vez iría perdiendo, y por lo tanto eso pondría en serio riesgo, y el proceso inflacionario, que es el mejor síntoma de la represión financiera y no de la profundización financiera, que es lo que se debe seguir en un proceso de utilizar una moneda extranjera, haría mucho daño a las clases pobres, que verían cómo sus salarios o las pensiones de los jubilados se esfuman y no tienen la capacidad de compra que lo tienen hoy con los dólares buenos. Ese es el serio peligro. Espero haber podido explicar en palabras sencillas este tema tan dramático para el manejo monetario del Ecuador. ¿Cómo proteger entonces el sistema de dolarización con estos anuncios que, en lugar de generar certezas, lo que generan son incertidumbres? El riesgo país se dispararía.
Pienso yo que en la candidatura presidencial también de la Revolución Ciudadana hubieron comentarios, especialmente a su candidato a vicepresidente, que ya no se refiere a este tema. Pero ayer flagrantemente la señora candidata dijo que lo va a hacer, especialmente que lo volverían a hacer. Es decir, lo que pasó con el Seguro Social, lo que pasó con el Banco Central, lo volverían a hacer. Ese es el real peligro que podría presentarse este tipo de gobierno. A propósito de lo que usted señala y como experto del Seguro Social ecuatoriano, ¿qué siente cuando escuchó a la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana cuando dice que se pudo ayudar al Seguro Social hasta el 100% con la ley mal llamada de justicia laboral de abril del 2015, cuando le eliminaron el 40%? ¿Qué hueco dejaron, economista Fernando Mosquera, al dejar de pagar más de 3 años, por un lado? ¿Y qué implicaría hechos como este? El peligro es que lo volverían a hacer. El asunto es que el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo 4 cosas que le pulverizaron al fondo de pensiones. En primer lugar, esa malhadada ley, como usted ya hizo referencia, de justicia laboral que le dejó 3 años y medio sin el 40% y que le privó al Banco Central de casi 7,000 millones de dólares en capital y casi 2,000 millones de dólares en intereses de esos recursos para poder ser invertidos. Y eso le pulverizó de 14 a 9,000 millones en cuanto al capital. En segundo lugar, quitarle del fondo de pensiones la contribución de un poco más del 10% y pasarle a salud. Pulverizó y dañó los 2 fondos. Y luego decir que no había deuda, porque no había un reglamento. Y finalmente la atención a menores de 18 años. Eso hizo la Revolución Ciudadana. Y por lo tanto, ese es el peligro. El únicamente expresión de tipo populista que se hará falta, el Estado pagará. Miren lo que está pasando ahora con el gobierno del señor Lasso. ¿Qué sucedió con el gobierno del señor Moreno? También de ingrata recordación el gobierno del señor Moreno cuando tuvo 2 acciones. 1, la emisión y la reforma al Código Monetario y Financiero, y donde se aplicó una afectación enorme no solamente al Seguro General Obligatorio, sino al ISFA y al ISPOL. Y se creó ahí la fórmula de cálculo de los intereses para pagar las obligaciones del Estado. Y finalmente la ley de defensa de la dolarización, que volvió a afectar a la autonomía del Seguro Social. Pero también hay que hablar con propiedad hoy. El señor Lasso acaba de pasar tristemente a la historia al haber firmado ese decreto ley que está en consideración de la Corte Constitucional, en donde se pretende que no pagarle los intereses hacia las deudas que el Estado tiene a la seguridad social, lo cual me parece que el señor ministro que hizo estas declaraciones desconoce el mandato constitucional. Eso consta en la Constitución, consta en la Ley de Seguridad Social, que no se pueden perdonar los intereses, y además hay pronunciamiento del Procurador General del Estado de cumplimiento obligatorio. Estimamos que hay gente pensante, muchísimos, casi todos los integrantes, tal vez puede haber alguna excepción en la Corte Constitucional y no permitirá eso. Entonces, sí es necesario que retomemos este gravísimo tema de la sociedad ecuatoriana, que es la sostenibilidad del fondo de pensiones, y que si es que dejaría de pagar el Estado los intereses, y peor lo que sucedió con el señor Moreno, que dejó con 2.200 millones de dólares de atraso en la contribución del 40%. Y ahora el señor ministro actual, que sabemos la situación fiscal tan complicada, 5,000 millones de déficit fiscal, etcétera, pero eso no le da patente de corso para desinformar a la gente. Él dice que entre el año 2021 que inició el señor Lasso hasta la actualidad ha pagado 4.500 millones de dólares. Pero ¿cuáles son las obligaciones? Más de 6.800 millones de dólares. Por eso hay un déficit de 2.500 millones de dólares. Y en la reunión que posiblemente hubo en la presidencia de la República, dijo que no se podía hacer lo imposible porque tuvieron que priorizar el tema de seguridad, el tema de salud.
pero en cambio sigue acumulándose este asunto, peor aún cuando forma una comisión que simplemente dice que era para chiste y nunca creó el fondo para pagarle a la Seguridad Social la enorme deuda que tiene, no solamente en la deuda histórica, no solamente en el 40%, casi 5.000 millones en la deuda de salud y un monto enorme en bonos del Estado, y es por eso que le obliga en este año a una institución que necesita liquidez para poder pagar en los hospitales a los médicos contratados, los insumos, las medicinas, le manifiesta que tiene 600 millones y le saca 1.600 millones del BIES en el programa de inversiones. Es decir, como dice la propia representante de los empleadores, ha financiado el gasto público en casi 3.000 millones de dólares, la seguridad social. Eso no puede continuar. Por eso que en esta nueva asamblea, que volverá inmediatamente a correr los plazos, hay una iniciativa ciudadana para cambiar el gobierno corporativo, tanto del Consejo Directivo del IES como del directorio del BIES, porque no puede ser que el mayor deudor, simplemente por no pelearse, no ponerse en controversia con el Ejecutivo, hace lo que le interesa al Ejecutivo y no lo que le interesa a los dueños de la seguridad social, que son afiliados y jubilados. La actual situación del Seguro Social, economista Mosquera, deviene de lo que usted ha dicho, los errores en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Lenín Moreno y hoy por el incumplimiento del gobierno de Guillermo Lasso, pero esto se profundiza. Si ya se dejó un enorme hueco de más de 6.000 millones al dejar de pagar el 40% para el fondo de pensiones, ¿cómo pudiera enfrentarse en estas condiciones cuando dicen sí, vamos a cumplir con el Seguro Social en la palabra, pero en los hechos demostraron que le hicieron un perjuicio enorme? Es una demagogia, una simple demagogia, lo que consta en la ley de justicia laboral, que si hace falta el Estado pagará. Pero si hoy no puede pagar el 40%, es simplemente una irresponsabilidad, una forma de engañar a la gente que las pensiones estarán pagadas. ¿Con qué? Con dinero inexistente. Cuando tenemos un barril de petróleo que, bueno, hoy se está recuperando un tanto el precio, pero los ingresos tributarios, el mayor gasto por seguridad, le ha dejado sin muchos fondos y especialmente con el riesgo país tan alto, la posibilidad de emitir bonos que sean negociados en el exterior. Por lo tanto, esa es la razón de haberle esquilmado nuevamente en el programa de inversiones del IES y haberle sacado 1.600 millones en bonos, nuevos bonos, y los que van venciendo simplemente se los va canjeando. Y usted sabe, estimado Miguel, que el cálculo del 40% para el fondo de pensiones no es el correcto. Eso lo dicen los balances actuariales de la propia Seguridad Social. Y yo he puesto este ejemplo muchas veces con la gentileza de sus invitaciones. Si hoy, que estamos ya por concluir el 2023, programamos el 40% del 2024, el Ministerio de Finanzas toma la información del 2022 y calcula el 40%, y es por eso que el Estado apenas paga un 28%, en el mejor de los casos un 30%, dejándole al Seguro Social que pague el 70% de las pensiones de ese dinero que ni siquiera le entrega para poder pagar esas obligaciones que tiene con sus jubilados y los afiliados. Economista Mosquera, en definitiva, como dice este manifiesto Dolarización Política de Estado del Foro de Economía que usted integra, no se está tratando de destronar al dólar por un lado, y por otro, cómo lograr que sea una política de Estado la dolarización, como señala el manifiesto que difunden ustedes como Foro de Economía. La dolarización permite credibilidad en el sistema financiero. La dolarización, como debe ser, con esos 4 equilibrios básicos dentro de los estados financieros del Banco Central y que están respaldados por el Código Monetario y Financiero, el capítulo que antes era la Ley de Régimen Monetario, y en la Ley de Defensa de la Dolarización, permite credibilidad y permite tranquilidad, permite que el empresario
preste, que el banco preste a largo plazo, porque la inflación no va a hacer que recupere ni siquiera el capital, peor los intereses. Entonces debe ser por decisión soberana del Ecuador utilizar esta moneda que ha permitido credibilidad y que no permitió, perdonen la redundancia, esos niveles de inflación de economías que lastimosamente las están soportando y que la gente tiene que ir a buscar alimentos en la basura, como es en el caso de Venezuela o Argentina, y hechos que realmente hacen que un éxodo de venezolanos esté invadiendo Norte y Sudamérica, y que con mucho criterio los argentinos dicen: yo me quedaré en mi país porque no quiero estar en la misma situación. No queremos eso para el Ecuador, pero también hay el criterio, por ejemplo, el presidente Lula, que para la geopolítica mundial debe desdolarizarse el comercio internacional, poniendo otras monedas, especialmente las del BRICS, para poder hacer estas transacciones. Es simplemente una lucha económica que tiene implicaciones en cuanto a los intereses propios de cada país. Bien, seguiremos hablando de este tema tan importante, tanto la dolarización cuanto la situación del Seguro Social ecuatoriano, al economista Fernando Mosquera, integrante del Foro de Economía, que ha enviado un mensaje potente, manifiesto sobre la dolarización para que sea una política de Estado y no estos anuncios en campaña que lo único que hacen es generar más incertidumbre. Fernando, muy amable. Muchas gracias, siempre a la orden. Un saludo a toda su audiencia. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para un análisis del debate presidencial de este domingo. Dos invitados, Francis Romero de Click Report y también la doctora Stephanie Macías, analista política. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes?